En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que usted se encuentre. Bienvenido a un programa más de Yo Creo en la Palabra de Dios. Hoy nuevamente reunidos como familia, en nuestra cena familiar. Seguimos estudiando el libro de San Marcos. Ahora vamos en el capítulo 10, vamos a estudiar el versículo 10, de 17 más o menos, hasta el 31. Vamos a ver qué Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Pero pidamos al Espíritu Santo que sea Él el quien guíe y dirija y que llegue a buen término la obra que nuestro Señor nos ha encomendado. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, Fuente de luz y de sabiduría, derrama tu luz sobre mi intelecto, disipa la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para comprender, la lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ofrecemos este programa y lo consagramos al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María. También pedimos la intercesión de nuestra Santísima Madre para que por medio de cada laico, cada suscriptor, Dios nos conceda la liberación de una alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Pedimos la intervención también de Santa Margarita Alacoque para que con su divina intercesión también interceda para que muchas personas puedan darle like a este programa, a estos programas que estamos haciendo no solamente para educarnos, sino para poder, más que nada, colaborar también con nuestros hermanos en la iglesia purgante y poder llevar el evangelio a más personas. Ayúdenos a evangelizar. Les pedimos que con un like que nos den, nos ayudan bastante. La obra no es solamente de nosotros, es de cada uno de ustedes. Formamos un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola iglesia. Hagamos el cambio juntos. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. San Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 31. Habla, Señor. Que te escuche. Cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, ni engañes. Honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo: Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con cariño y le contestó: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. El hombre se afligió al oír esto y se fue triste porque era muy rico. Jesús miró entonces alrededor y dijo a sus discípulos: Qué difícil va a ser para los ricos estar en el reino de Dios. Estas palabras dejaron asombrados a los discípulos, pero Jesús les volvió a decir: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, se asombraron más aún y se preguntaban unos a otros: ¿Y quién podrá salvarse? Jesús los miró y les contestó: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él no hay nada imposible. Pedro comenzó a decirle: Nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús respondió: Les aseguro que cualquiera que por mi causa y por causa del mensaje de salvación haya dejado casa o hermanos o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o terrenos, recibirá ahora en este mundo 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en el mundo venidero recibirá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Hermanos y hermanas, esto es palabra de Dios.
Gloria a ti, Señor Jesús. Empieza diciendo, vamos a estar viendo este capítulo, no lo cierres, apenas versículos por versículo. Empieza Jesús sale al camino y un joven corriendo llega, se postra de rodillas y le hace una pregunta a Jesús: ¿qué es lo que debo hacer para la vida eterna, para ganarme la vida eterna? Esa pregunta yo creo que nos la debemos hacer todos los que estamos interesados en la vida eterna. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿En realidad estamos haciendo las cosas correctas o incorrectas? ¿Qué necesitamos hacer? Platicando con un señor evangelista, me decía: ¿le puedo predicar un poquito de palabra de Dios? ¿Puedo hablarle de la palabra de Dios? Le digo, sí, ¿por qué no? Y empezaba él a preguntarme: ¿es usted, se considera salvo? Le digo, ¿cómo? Dice, ¿es que usted considera que puede ir a la vida eterna? ¿A qué religión pertenece? Le digo, yo pertenezco. Yo creo que es la única iglesia que hay, la iglesia que Cristo fundó, la iglesia católica. Dijo, hermano, dice, no lo quiero ofender, pero para poder ser salvo, usted tiene que recibir a Cristo, si no, no se salva. Y me sacó una lectura, Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 10 al 14. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 10 al 14, y me dice, si usted, hermano, no ha recibido a Jesús, usted está fuera de la salvación. Le digo, pues yo estoy en la iglesia de Cristo y ahí hay un plan de salvación. Dice, a través de los años, dice, la religión ha engañado a mucha gente. Dice, pero la palabra es clara, y si usted no recibe a Cristo, usted está completamente fuera de la salvación. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo del 10 al 14. Habla, Señor, que tu siervo escucha. El que cree en el Hijo de Dios lleva este testimonio a su propio corazón. El que no cree en Dios lo hace parecer como mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene también esta vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no la tiene. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Decía él, usted no se salva ni hincándose a Santa María ni a San José. Primeramente dice, no hay nadie santo. El libro de Romanos es muy claro, no hay ningún santo. Y usted no se va a salvar si no acepta a Jesús y si usted no cree en Jesús. El que no tiene a Jesús, dice primeramente, no se salva. Le digo yo, bueno, ¿y qué es creerle a Jesús? Porque no se trata de creer en Jesús, es creerle a Jesús. Y Jesús dejó mandamientos. Y él decía, no, ustedes quieren ganarse el reino de los cielos con medio de las obras, y las obras no funcionan así. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, se le enseña a usted
que el reino de los cielos no se gana con las obras, se gana con la gracia de Dios. Efesios 2:8. Efesios 2:8 al 10. Él insistía en que nosotros estamos en la iglesia equivocada, que ellos están en la iglesia correcta, porque ellos creen en Dios y que el reino de los cielos se gana por medio de la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10. Habla, Señor, que tu siervo escucha. 8 a 10. Dame el 3 yo. Pues por la bondad de Dios ha recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que los ha sido dado por Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede juzgar de nada. ¿Sí? Palabra de Dios. Por ti, Señor Jesús. Y después de sacar esta lectura me decía, ¿te da cuenta? No es por obras, es por fe y por la gracia de Dios de que usted se salva. Por eso ni rezando un rosario, ni yendo de rodillas a la villa, ni haciendo absolutamente nada, usted no va a ganar el cielo. Solamente se necesita fe y creer. Y después me sacó la lectura que empezamos ahora en Marcos y me decía, ustedes aseguran que yendo a la iglesia y comiendo ese pan y ese pedazo de pan y esa copa de vino, usted se salva. No es así. Aquí Cristo es firme, los mandamientos. Pero le digo yo, en 1 de Juan capítulo 5 versículo de 10 al adelante, habla de creer en Dios, de creer en Jesús, y que el que no cree en Jesús, entonces hace ver como mentiroso a nuestro Padre Celestial, porque fue el que nos lo envió. En la lectura de Efesios habla de creer, de tener fe, pero ¿creerle qué? Jesús viene y te dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, el que come y beba tiene vida y vida en abundancia. ¿Usted lo cree? No. Jesús dice, al que le perdone los pecados le serán perdonados. ¿Usted lo cree? Y la respuesta es no. Entonces, ¿quién es el que está más equivocado? ¿Usted que cree en Jesús pero no le cree a Jesús? ¿O nosotros que hacemos lo que Jesús nos ha mandado? Ahora, los mandamientos no te van a salvar. Los mandamientos te van a condenar. Pero nosotros, ¿por qué los mencionó Jesús? Porque nos sirve como espejo para nuestra vida. De hecho, Jesús menciona los los mandamientos que usamos más personales en lo social, como quien dice, no matarás, no adulterarás, respeta a tu padre y tu madre, no mientas, no robes. Son cosas que vemos en la vida común y que Dios nos está poniendo como espejo. ¿Para qué? Para que no cometamos el error de hacer ese tipo de pecado. Si eres cristiano y crees en Dios, entonces tienes que comportarte como Jesús. El que es discípulo de Jesús, el discípulo imita lo que el maestro hace. Entonces, los mandamientos no nos salvan. Jesús nos dio un nuevo mandamiento, Romanos capítulo 13, versículos del 9 al 10. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Romanos capítulo 13, versículos 9 y 10. Un nuevo mandamiento Dios nos dio y nos vuelve a mencionar estos mandamientos que nos mencionó aquí en Marcos, pero ahora nos dice una cosa diferente. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Pues los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no tengas envidia, y todos los demás se resumen en estas palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y por qué? Ahí mismo, el mismo siguiente versículo. ¿Por Habla, qué? Señor. Que tu siervo escucha.
El amor no hace nada malo al prójimo. El amor, pues, es la ley perfecta. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. No es que los mandamientos dejen ya de ser importantes o ya no tomarlos en cuenta, los tenemos que tomar en cuenta, es nuestro espejo para seguir adelante, pero un mandamiento nuevo Jesús nos dio, el amarnos unos a otros y respetarnos, porque por medio del amor se cubre todo ello, se cubre el no matarás, todo esto se cubre en ese mandamiento. Cuando dice que por las obras, no se refiere a las obras de caridad, se refiere a las obras del Antiguo Testamento, que era lavarse las manos, que era lavar los utensilios, no de esas obras. Las obras de la ley no te salvan, las obras de caridad sí te salvan. Lo dice en Mateo capítulo 25, versículo 31. Las obras de caridad son muy diferentes a las obras de la ley, la que usaban los judíos. Por eso dice, nosotros nos salvamos por fe, no por obras. Mateo capítulo 25, 31. Jesús mismo nos enseña que las obras sí te salvan también, pero son las obras de caridad. Mateo capítulo 25, versículo 31. Habla, Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria, que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a las que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropas y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Las obras, ellos dicen en Juan 1, la primera carta de Juan 5:10, hay que creerle a Jesús. Entonces, si Jesús dice que va a separar las naciones entre ovejas y chivos, ovejas aquellos que tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, tuve frío y me cobijaste, y las obras de caridad, y ellos vienen y te enseñan que no hay que hacer las obras. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A Jesús o al pastor? Entonces ellos mismos se están contradiciendo. Le digo, si tú me estás diciendo que tenemos que creerle a Jesús para tener la vida eterna, yo estoy creyendo en Jesús y tú no estás creyendo, porque de las cosas que Jesús encomendó, tú no las crees. Entonces empezamos a analizar lo que decían los mandamientos. Ya sabemos que no debes matar a una persona. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo del 1 al 5, el primer mandamiento que enseña en Marcos, ¿cuál es? No adulterar, right? No adulteres, no serás adúltero, no cometerás adulterio, es el primero, ¿verdad? Sí, es el primero. Ok. En Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5, habla, Señor. Que tu siervo escucha. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho,
No coman de él ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente dijo a la mujer: No es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no es. Palabra de Dios. Gloria a ti, Gloria a Señor. ti, Señor Jesús. Le digo, a ver, usted dice que hay que creerle creer en Jesús. Creer en Jesús es Dios. Y aquí está la primera creación, Adán y Eva. Y está Dios. Y Dios dice: no comas de ese árbol porque vas a morir. Ellos desobedecen por oír a la serpiente. Eso se llama adulterio. ¿Por qué adulterio? Porque engañas a tu marido, que es Dios. La primera iglesia de Dios engaña a Dios oyendo a la serpiente. En la actualidad, le digo, ¿usted cree en la Eucaristía? No creo, porque es un símbolo, dice él. Bueno, Jesús dice: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida y vida en abundancia. Jesús es Dios. Ahora Dios te dice que comas y no comes. En el libro de Génesis dijo que no comieras y comieron. Siguen haciéndole caso a Satanás. ¿Por qué? Porque el propósito del diablo es que te separes de Dios. Eso se llama adulterio, divorcio, separación del matrimonio entre Dios y la iglesia, que es la mujer. Se separa. No cometas adulterio, dice Dios. No cometas adulterio. En el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 13, nos enseña que la iglesia se separó, la iglesia judía. Primer libro de Reyes, capítulo 13, versículos del 1 al 5, nos enseña que la iglesia se separó de Dios. Nuevamente comete adulterio. En el tiempo de Salomón, muere Salomón, se queda su hijo Roboam como rey de Judá, pero hay un grupo que se separa. De las 12 tribus, nomás se quedó Judá. Las otras 11 se fueron con otro rey falso, Jeroboam. Y ese Jeroboam decidió que ya no hay que ir a la iglesia, ya no hay que ir al templo de Jerusalén. Ahora pongamos nuestra propia iglesia y pongamos nuestros propios sacerdotes. Y Dios manda a su profeta a llamarle la atención. Capítulo 13, versículos de 1 al 5. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Cuando Jeroboam estaba quemando incienso sobre el altar, llegó a Betel un profeta de Judá mandado por el Señor, y por orden del Señor habló con fuerte voz contra el altar diciendo: Altar, altar, el Señor ha dicho: de la dinastía de David nacerá un niño que se llamará Josías, y que sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos, que sobre ti queman incienso y sobre ti quemarán huesos humanos. Aquel mismo día el profeta dio una señal prodigiosa. Dijo: esta es la señal prodigiosa que el Señor ha anunciado. El altar se hará pedazos y la ceniza que hay sobre él se esparcirá. Cuando el rey Jeroboam escucha la sentencia que el profeta había pronunciado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: aprésenlo. Pero la mano que había extendido para señalarlo se le quedó tiesa y no pudo ya moverla. En aquel momento el altar se hizo pedazos y las cenizas que habían sobre él se esparcieron conforme a la señal que el profeta había dado por orden del Señor. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice Dios: este hombre, Jeroboam, y todas las 11 tribus no estaban de acuerdo con el rey de Jerusalén. Y decían separarse. Y hacen su propia iglesia, y hacen sus propias incienso y adoración. Esto es pecado.
va en contra de la voluntad de Dios. Dios tiene un pueblo, es su mujer, y nadie lo puede separar. Si se separa, esto es adulterio. Y este rey, aún diciéndole el profeta lo que iba a pasar, no cree. Versículo 34, los últimos dos versículos, de ahí mismo, este rey no cree y sigue cometiendo las mismas torpezas, adulterando en contra de Dios. Los últimos dos versículos, habla Señor, Que tu siervo escucha. ¿Por qué se lo digo? Se cumplirá la maldición que pronunció por orden de Yahvé contra el altar de Betel y contra todos los lugares altos de las ciudades de Samaria. A pesar de eso, Jeroboam no se apartó de su mala conducta, volvió a elegir sacerdotes entre el pueblo para los lugares altos. Instituía como sacerdotes a todos los que querían y pasaban a formar parte de los sacerdotes de los lugares altos. Esto fue un motivo de pecado para la casa de Jeroboam. Por eso fue destruido y exterminada de la tierra. palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desaparecieron 11 tribus por querer ir en contra de la voluntad de Dios. Solamente hay una iglesia y no hay más. Solamente hay un templo donde se debe adorar a Dios. Y tú no puedes poner pastores o sacerdotes nomás porque tú quieres poner. La tercera vez que se cometió adulterio, año 1517 con Martín Lutero, cuando se separan de la iglesia católica, la iglesia de Cristo, y empiezan a poner sus iglesias usando el nombre de cristianos cuando no son cristianos. Porque para ser cristiano tienes que seguir lo que Cristo nos enseñó en su santa doctrina. Porque ellos quieren seguir a fuerza los mandamientos. Porque si les quitan los mandamientos, no tienen plan de salvación. A nosotros, si nos quitan los mandamientos, tenemos el plan de salvación de Jesús, que dijo que todo que coma mi cuerpo y beba mi sangre tiene vida eterna. Y si Él lo dijo, nosotros lo creemos. Porque la iglesia en la que estamos no es un conjunto solamente de piedras, es una cabeza dirigida que es Cristo, Colosenses 1:18. Él es la cabeza y el cuerpo lo vamos formando nosotros como piedras vivientes. Entonces, cuando ellos hablan del católico, no ofenden a la persona, ofenden a Cristo mismo. Cometieron adulterio al separarse de la iglesia y siguen matando a Jesús. Segundo mandamiento, no matarás. Génesis capítulo 4, versículo del 1 al 5. Génesis capítulo 4, versículo del 1 al 5. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. En Génesis capítulo 4, versículo del 1 al 5, después de que Dios separa a Adán y Eva, la iglesia, mire lo que pasa cuando una persona ya está separada de la iglesia. Ahora sí, habla, Señor. Que tu siervo escucha. El hombre se unió con su esposa Eva. Ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo Caín. Y dijo, ya tengo un hijo varón, el Señor me lo ha dado. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Sí. Pues Abel se dedicó a criar ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su
Señor una de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú, puedes dominarlo a él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Satanás separa a la mujer, la hace cometer adulterio, se separan de Dios, es muy fácil cuando estás alejado de Dios cometer cualquier tipo de tontera. Caín nos enseña que separado de Dios te viene el enojo, te viene la ira, todo enojo e ira en contra de ¿qué? De las cosas que Dios considera buenas. Dice el segundo mandamiento: no matarás. Y él mató lo que le agradaba a Dios, mató a su hermano Abel. Todo lo que le agradaba a Dios, el que está fuera de la voluntad de Dios es lo que hace. Decía yo al hermano: a ti desde que llegaste has ofendido a la iglesia, que la Virgen, que no te debes hincar, que no debes hacer esto. ¿Por qué? Porque son cosas que le agradan a Dios, pero no te agradan a ti, porque estás fuera de la voluntad de Dios. Si tú realmente fueras cristiano, no comunicarías de esta manera. Y al hacerle así, tú persigues la iglesia de Cristo y cometes el mismo error que cometió San Pablo. Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículos del 1 al 5. Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículo del 1 al 5. Si Jesús no es la iglesia, mira lo que dice aquí. Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículos del 1 al 5. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Mientras tanto, Saúl no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó el sumo el sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a los que siguen el nuevo camino, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que vino del cielo brilló de repente a su alrededor. Saúl cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Saúl preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz le contestó: yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra a la ciudad, ahí te dirán lo que debes hacer. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. No matarás. A veces con los mismos actos, con las mismas cosas, hablando en contra de la iglesia, los pastores enseñan
hacen creer que es a uno al que ofenden como persona, pero es a Jesús al que en realidad lo están ofendiendo. Es a Jesús, porque Jesús lo es todo. Ahorita alguien dijo, Jesús está en todos lados, claro, porque Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús, nosotros formamos su cuerpo, que es la iglesia, lo estamos formando poco a poco, conforme nos vamos integrando a la iglesia. Jesús es la palabra que se lee dentro de la iglesia. Jesús es el alimento, es el pan de vida. Jesús está en el sacerdote. Jesús es el que perdona los pecados. Jesús es el que nos alimenta. Jesús lo es todo. Por eso es mucha gran diferencia entre la verdadera iglesia de Cristo, que es Cristo mismo, a un grupo de personas que se juntan a leer la palabra de Dios. Porque para que haya una alianza entre Dios y su iglesia tiene que haber sangre. Y la única que tiene sangre es la iglesia de Cristo, con la propia sangre de Cristo. No matarás. ¿Cuál es el tercer mandamiento que decía ahí? No cometas adulterio, Ya no la robes, leímos. no digas mentiras en prejuicio de nadie. No mentirás. En el libro de Lucas capítulo 23, en el versículos del 1 al 5 o del 2 al 5, Lucas capítulo 23 del 2 al 5, no mientas. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Allí empezaron con sus acusaciones. Hemos comprobado que este hombre es un agitador. Se opone a que se paguen los impuestos al César y pretende ser el rey enviado por Dios. Entonces Pilato lo interrogó en estos términos: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: tú eres el que lo dice. Pilato se dirigió a los jefes de los sacerdotes y a la multitud y les dijo: yo no encuentro delito alguno en este hombre. Pero ellos insistieron, hasta enseñando por todo el país de los judíos, y sublevando el pueblo comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Llevan a Jesús a juicio. Jesús es la iglesia y empiezan con mentiras. Es que él está haciendo esto, está en contra del rey, está en contra, y está alborotando la gente cosas que son completamente mentiras. El mismo juez que lo está juzgando dice: yo no encuentro nada malo en ello. Así, le decía al Señor así ustedes llevan a juicio a la iglesia, que todos son una bola de borrachos, que todos son una bola de pecadores, que todos, dice, ustedes para todos los sacerdotes son malos, para ustedes todos los sacerdotes son malos. Todas las cosas malas que hablan de la iglesia, que es una prostituta, que nomás que la Eucaristía es satánica, que, bueno, tanta cosa que se habla. Y eso son mentiras. Y lo suben al internet. Cuando yo era pastor, cuando yo era católico, y empiezan a decir una cantidad de blasfemias, cantidad de mentiras en contra de Cristo, no en contra de uno, es Cristo. Es que nadie puede ser santo, me decía el Señor. Ustedes hablan que de santidad, nadie es santo. La palabra de Dios es clara en Romanos, que no hay ni un justo. No hay ningún justo. Y luego ustedes hacen pasar a Cristo como un limosnero, me dice, porque le dan limosna. Y a Cristo no se le da la limosna, no es un limonero. A Cristo se le da el diezmo, y si se le puede dar más, se le da más. Porque dice en 1 Corintios 16, dice: si te ha prosperado, pues dale más, según te haya prosperado. Le digo, ¿será? Usted dice que no hay santos y que se debe dar el diezmo, y usted me dice que está en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, pues vayamos allá. 1 Corintios capítulo 16, versículos del 1 al 2. Él no leyó el 1, yo lo voy a leer.
Versículo del 1 al 2, habla Señor. Que tu siervo escucha. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2. De Pablo, apóstol de Cristo Jesús. 16. Ah, 16. Amén. Amén. En cuanto a la colecta para los hermanos en la fe, hágala según las instrucciones que di a la iglesia en la provincia de Galacia. Los domingos, cada uno de ustedes debe apartar algo según lo que haya ganado y guardarlo para que cuando yo llegue no se le tenga que hacer colectas. El siguiente versículo. Y cuando no llegue, mandaré a Jerusalén a las personas que ustedes escojan, dándoles cartas para que lleven a los hermanos de allí la colecta hecha para ustedes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Digo yo, no mentirás. Dijo Jesús, no mentirás. Si tú estás diciendo que ahí está hablando del diezmo, no habla del diezmo. Habla de ayudar, de juntar una colecta y llevarla a las iglesias que están en necesidad, pero las iglesias del mismo cuerpo de Cristo. La misma iglesia. Juntar y llevar la limosna, la colecta, pero no es para que se la embolse una persona como tú dices, sino para llevar a ayudar a la gente necesitada en las otras iglesias. Jesús nunca mencionó el diezmo, eso es mentira, y por eso dice no mentirás. En la segunda carta de Corintios, capítulo 6, versículo 9, nos habla de lo que ellos dicen que es diezmo, pero ya no es obligatorio. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 9, habla Señor. Que tu siervo escuche. Por desconocidos y aunque nos conocen, nos dan por muertos, pero vivimos. Segunda de Corintios. Sí, ¿Este es segunda de Corintios, capítulo 6? sí. Al capítulo 9, versículo 6. Oh, capítulo 9. Capítulo 9. Me equivoqué yo. Habla Señor. Que tu siervo escuche. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 9. Habla Señor. Que tu siervo escuche. Miren que el que siembra con mezquinidad, mezquindad, cosechará. El que siembra sin calcular, cosechará también fuera de todo cálculo. Cada uno según lo que decidió personalmente y no de mala gana o a la fuerza, pues Dios ama al que da de corazón alegre, y poderoso es Dios para bendecirles de mil maneras, de modo de que nunca les falte nada y puedan al mismo tiempo cooperar en toda obra buena. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde ahí no mentirás. En ninguna palabra de la Biblia Jesús dijo que hay que diezmar. Hay que ayudar a la iglesia, claro, porque se necesita, pero de corazón, de lo que tú consideres, y ya no obligado, ni a fuerza, ni de mala gana, de lo que tú consideres. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Ni engañes. Va bajo. Honra a tu padre y a tu madre. Honrar a tu padre y a tu madre. Y Jesús nos dejó padre y nos dejó madre. Juan capítulo 20, versículo 17, primero nos deja el Padre. Juan capítulo 20, versículo 17, habla Señor. Tu siervo escucha. Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Honrar al Padre. ¿Cómo honras al Padre?
creyéndole al Hijo, no hay otra. Si tú no le crees a Jesús, que es Hijo de Dios, no puedes decir que honras al Padre. Y si Jesús dice, come mi cuerpo y bebe mi sangre, y tú no lo comes porque tú no crees o porque te han dicho que no es cierto, entonces tú no estás honrando al Padre. Juan capítulo 19, versículo 25, ¿quién es la madre? Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Junto a la madre de Jesús junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella el discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde entonces ese discípulo la recibió en su casa. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Discípulo es aquel que hace lo que el maestro le enseña. Decía yo, si tú eres discípulo de Dios y te crees cristiano, entonces ¿por qué no tomas a María y la empiezas a honrar? Llévatela a tu casa como madre y como tuya. Esa es la herencia, es el testimonio. Juan, primera carta de Juan 5 que me leyó él, ahí dice el testimonio. Este es el testimonio de Dios. Te está dando en el testamento a María como tu mamá. Todo cristiano tiene a María como mamá. Es mentira de Satanás que tú te creas cristiano, que te pongas el nombre de cristiano sin siquiera hacer lo que Jesús nos mandó. Y estos son 5 mandamientos. Y dijo el muchacho, yo los he hecho. La pregunta es, ¿ellos lo habrán hecho? ¿Tú lo habrás hecho? Yo creo que sí. Porque cualquiera que pertenece a la iglesia de Cristo, todo esto lo hace por inercia, porque ama a Cristo, porque ama a Dios. Respetamos la iglesia tal y cual es. No nos importa si el sacerdote cometió un error, allá Dios lo va a juzgar, no yo. Pero yo no voy a ver al sacerdote, yo voy a ver a Cristo nuestro Señor. Yo voy a la salvación. Dice, cuando este muchacho se le acercaba, le dice, maestro bueno. Y Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Si solamente bueno hay uno, Dios. Me decía él. Aquí el muchacho no reconoce a Cristo como Dios. Digo, sí lo reconoce como Dios. Y Cristo se da cuenta que lo está reconociendo como Dios. Primeramente porque se postró y después le llamó bueno. Y el judío le llamaba bueno solamente a Dios. Pero este hombre se acerca para pedirle a Dios la vida eterna. Tomar en cuenta que este muchacho es un muchacho rico, tiene dinero, tiene juventud, tiene un buen puesto según Lucas capítulo 18, era funcionario o algo así. Todo lo tiene todo, vive bien, está feliz, está contento, tiene una vida a gusto. Pero el muchacho en realidad quería la vida eterna, o qué era lo que buscaba, porque se acercó a Cristo sabiendo que Cristo era Dios. Hay otro muchacho del que habla la Biblia, vamos a ver si le atinamos. Primera a Juan capítulo 1, versículo del 38 en adelante. Juan capítulo 1, versículo 38 en adelante. Hay otro joven. Y ahorita vamos a ver qué era lo que en realidad buscaba este joven. Si en realidad buscaba la riqueza, si en realidad buscaba la vida eterna o qué era lo que buscaba. Juan capítulo 1, versículo 38 en adelante. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Léelo del 35, hija. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con 2 de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo, ese es el Cordero de Dios. Los discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te quedas? Jesús les dijo, vengan y lo verán.
Fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Otro joven discípulo de Juan Bautista, Juan Evangelista, al que Dios le dio a su madre, al discípulo que tanto amaba, un joven. Pero este joven tiene similitud con el otro. Este también está en las cosas de Dios, sigue con Juan Bautista lo está educando, pero este joven no se conformó con Juan Bautista. Cuando Juan le dijo, ahí va el Cordero de Dios, se fue inmediatamente detrás de él. ¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo se le puede, una palabra que se le puede llamar? El querer. Hoy estás con un maestro y te vas con otro maestro que tú sabes es mucho más importante. ¿Infidelidad? No, no es infidelidad, es querer como progresar o como querer como, ¿cómo será la palabra? Se me olvida. Es en el primer muchacho rico lo tiene todo, pero él quiere algo más. Él quiere la vida eterna. Tiene la vida en este mundo completamente ya hecha. Puede estar en cualquier lugar, puede hacer las cosas que él quiera, pero él quiere más. Ambición. Ambición algo más. Juan ambiciona algo más, porque aprendió con Juan Bautista, pero ahora quiere algo más, ambiciona algo más. Quiere a Jesús y sigue a Jesús. Juan se queda y se convierte en el apóstol de Jesús y sigue a Jesús, toma su cruz y lo sigue, y pasó por torturas y pasó por hambres y terminó una vida completamente difícil. Tomó la cruz y siguió a Jesús, no le importó la cruz que iba a tomar. Pero este muchacho, el primero, lo tiene todo, pero cuando Jesús le dice en el versículo 20, ahí en Marcos, una cosa te falta, mire lo que pasó. Marcos capítulo 10, versículo 20. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. El hombre le dijo, Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con cariño y le contestó, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dásela a los pobres, así tendrás riqueza en el cielo, luego ven y sígueme. ¿Qué pasó después? El hombre se afligió al oír esto y se fue triste porque era muy rico. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Ponle ahí pausa. Una cosa te falta. Si en realidad, digo el Señor, que estaba conmigo, digo, si en realidad con los puros mandamientos pasas a la vida eterna, entonces ¿por qué Jesús le dice que le faltaba una cosa? ¿En realidad quieres algo mejor? Jesús le dijo, ¿algo más bueno que esto? Hay algo más bueno que los mandamientos, y eso se llama santidad. Y la única forma de que tú puedas ser santo, le digo, estoy de acuerdo con lo que tú dices, nadie es santo, pero hay una manera. Más adelante Jesús le va a decir, cuando Pedro le dice, entonces ¿quién se va a salvar? Jesús le dice, para el hombre es imposible, pero para Dios no. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando tú te integras a la iglesia, estás dentro de la iglesia de Cristo. Y eso se llama gracia. Estás bajo la gracia de Cristo. Y todo lo que está dentro de Cristo es santo. ¿Por qué? Por regalo de Dios. Porque Dios nos cubre con su santidad. No es que nosotros seamos santos, es que Él nos cubre con su santidad. Pero para que nos pueda cubrir con su santidad, tenemos que estar en la misa. Y la misa, toda la misa es pedir perdón y
y entender que somos pecadores, y eso te va limpiando y purificando. ¿Y te purifica con qué? Con la sangre. Por eso dentro de la iglesia todos son santos. Cuando él me leyó la de Corintios, ahí mismo decía a los santos de Corintios. Digo, entonces, ¿cómo está? ¿Hay santos o no hay santos? Claro que los hay, pero necesitas estar dentro de la iglesia de Cristo. Dios le dice una cosa te falta: renuncia a tu riqueza. Pero Dios no quiere que te quedes en la pobreza. Dios quiere que la riqueza no sea el impedimento que te aleje de Dios. Eso es lo que llamaba Jesús, y él no lo entendió así. El otro Juan tomó la cruz y siguió a Cristo, y ahorita Juan está sentado a la derecha del Padre. Este muchacho le dio la vuelta a Jesús y se fue. No sabemos lo que pasó con él. ¿Por qué? Porque no se quiso desprender de lo que él amaba. Él no buscaba la vida eterna. Él quería prolongar su vida de riquezas, de lo que estaba viviendo, una vida tranquila, una vida sin problemas, una vida donde yo mando, donde yo hago lo que yo quiero. Entonces yo sé que me voy a morir, y este dinero y todo esto va a pasar a alguien más. Entonces, para no morirme, busco la vida eterna, y así me quedo con mi riqueza y sigo viviendo una vida de placer. Jesús dijo, no es así. Si quieres pasar a la vida eterna, lo del mundo se queda en el mundo y empieza a seguirme. Y eso sí no le pareció. No quiso tomar la cruz. Y ya para terminar, Pedro, ya dijimos, Pedro se queja. Entonces, ¿quién se va a salvar? Todos se salvan por la gracia de Dios. Nosotros lo hemos dado todo, dice Pedro. Entonces, ¿qué nos queda? La obra de Dios, ustedes por algún motivo están aquí, están aprendiendo de palabra de Dios. El día de mañana que empiecen a crecer, a dar testimonio por todos lados, no es en vano. Jesús le dijo a Pedro, todo se te va a multiplicar. Y hasta la fecha se le cumplió a Pedro. Lo llevó como cabeza de la iglesia, lo llevó, ahorita todo el Evangelio habla de él también. O sea, un pescador tan simple, sin estudio, ahora está en la presencia de Dios. Se le cumplió lo que Dios le había prometido. Y si Dios le cumplió a ellos, también nos va a cumplir a nosotros. Y nosotros, que éramos los últimos, ahora vamos a ser los primeros. Amén. Amén. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo nos acompañe mañana y siempre nos fortalezca en la fe. Padre Santo, te pedimos por este video para que llegue a los corazones de las personas que tengan que llegar, y ayúdanos, Señor mío, vayamos a ser más engañados. Ayúdanos a estudiar la palabra que nos has encomendado, para que no venga gente, Señor, como dice Hechos de los Apóstoles 20:28, lobos vestidos de ovejas que vienen a sacar a tu rebaño de tu santa iglesia. Te pedimos que tengas misericordia de ellos. Santísima Madre, te ofrecemos sus ojos, sus oídos, sus lenguas, sus corazones, de todos aquellos que te están viendo, nos están viendo este programa, y todos los que estamos aquí, Señora mía. Cuídanos, protégenos, bendícenos como hijos, como propiedad tuya. Te los ofrecemos todos en el nombre de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos de Dios. Amén. Hermanos, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo os acompañe hoy, mañana y siempre. Y el manto de la Santísima Virgen los cubre a ustedes, a nosotros, a nuestros hijos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y el pueblo de Dios dice, amén. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén.